El nido del cuco. Comenzando la segunda hora del Nido del Cuco, lo estás escuchando por la 97, también por www.fmfreeway.org.ar. Está la página ahí del Nido activa, la de Facebook. Está la revista que ya está online, después de unos así quilombos técnicos para ponerla a punto. Ya la pueden leer. Vamos a tener noticias de la revista online del Nido. Viene Ariel Steven ahora a hablarnos del fútbol, de ese fútbol que nos gusta hablar, del otro fútbol. ¿Y qué? Hoy vamos qué a bien este tema, este trajo. es un programa profundamente futbolero. Siempre mandamos un gran abrazo a toda esa tribuna de la República Futbolera y vamos a hablar del fútbol femenino. El fútbol femenino que tiene hoy difusión en los canales de cable. Y vamos a hacer simplemente una mención. Este tema del fútbol femenino, avisamos ahora, es un tema que vamos a tratar a través de todo este año, en sus diferentes aristas. Y vamos a hacer simplemente hoy una introducción para adaptarlo dentro de lo que es la dinámica internacional y particular en la Argentina, porque en la Argentina se dan procesos extremadamente interesantes. Y empezar a plantear el tema de lo que es el fútbol femenino. Bueno, vamos a hacer un poco de memoria para situarnos. Hace 20 años atrás apareció una mujer joven del interior que fue la que enfrentó a Julio Grondona y demostró que no todo pasa en la Argentina. Y esta mujer fue una de las pocas que enfrentándolo lo obligó a retractarse. Hablamos de Florencia Romano. Florencia Romano es una olvidada en la lógica pedagogía de la desmemoria que tenemos como país. Vino del interior, vino de Tucumán. Y en Tucumán se preparó para ser árbitro de fútbol. Y el presidente de la Federación Tucumana de Fútbol le dijo, de manera escueta y académica, que tenía muy pocas posibilidades para poder dirigir. Por lo que Florencia Romano redobló la apuesta y se vino a Buenos Aires. En Buenos Aires hizo un curso, estudió, dirigió fútbol femenino y se preparó para dirigir Primera División. Estamos hablando 20 años atrás. Del capo de la AFA, de don Julio Grondona, recibió un comentario bastante despectivo que dijo, y esto te lo decimos de manera textual, no es sensato que una mujer dirija en la Argentina un partido de fútbol. Siempre apelando a la sensatez. Y siempre Grondona, amparado en esas decisiones y en esas opiniones que nunca tienen respaldo legal. Claro, ¿por qué Ahora, no? acá aparece Florencia Romano, porque Florencia Romano no aceptó esto. Envió una carta documento a la AFA, se encadenó a las puertas de la AFA en señal de protesta y logró que la citaran en una audiencia al Congreso junto a don Julio Grondona. ¿Al Congreso? Al Congreso. Grondona, un hombre hábil, un hombre que se convirtió en millonario con una ferretería, afirmó que no había ningún inconveniente para que Florencia Romano dirigiera en la Argentina. 20 años atrás, Florencia Romano se tomó un remis, se fue a Valentina Alsina, a la ribera sur del Riachuelo, a la otra Argentina, a la Argentina del mundo real, y dirigió Victoriano Arenas versus Muñiz en el campeonato de Primera D. Uy, ¿qué partido le dieron? Fue el 4 de abril de 1998. Fue la primera mujer en dirigir en la Argentina un partido de fútbol profesional. Y después fue terna arbitral en un partido entre Atlanta y Argentino de Quilmes en el año 2000 en Primera B. Y posteriormente tuvo que pagar su rebeldía porque fue sancionada cuando dijo que la AFA es una mafia y el presidente un mafioso. Julio Grondona es Don Corleone. Esta es la historia de Florencia Romano. Una mujer que le torció el brazo a un tipo poderoso
cuando el resto de los hombres en la Argentina se inclinaban y le besaban la mano. Florencia Romano es una persona que rescatamos porque abrió una brecha, pero ella nunca llegó a beneficiarse de los derechos por los que luchó. Su carrera como árbitro, y bien lo dijo Grondona, no prosperó. Y pasaron los años, y 10 años después aparece otra mujer mucho más poderosa, proveniente de otro contexto social, del de Florencia Romano, que en uno de los momentos de debilidad política e institucional de Julio Grondona y de su control del AFA, le ofreció un salvavidas en forma de cheque en blanco. Lo financió y lo llamó para que rescate los goles desaparecidos. Este recuerdo de una mujer, el de Florencia que desafió a Grondona, contrasta con el de esta otra mujer, Cristina Fernández de Kirchner, que lo sostuvo a Grondona hasta el final. Y el camino de Florencia Romano no es un camino que se perdió. Y por eso vamos a seguir hablando de este tipo de procesos sociales en la Argentina que van mucho más allá del fútbol. Porque Florencia Romano jugó otro partido. Jugó un partido de clase. Ese camino hoy te muestra a Gisela Truco, que es juez de línea en Primera División en el Uruguay. Uh-huh. A Claudia Umpierres en México, a Virginia Tobar, que ha dirigido partidos de primera, y el año pasado debutó Viviana Steinhaus en Alemania, dirigiendo el partido del Hertha de Berlín con el Borussia Mönchengladbach en la poderosa Bundesliga. Esta proyección tiene mucho que ver con la historia de Florencia Romano, que hoy es una olvidada en la Argentina, porque cumplió una actividad dentro del universo machista del fútbol, el arbitraje, porque la potencia física no es determinante, porque el árbitro no compite, y porque también trató de superar, fuera del fenotipo, la lógica del machismo imperante. Ahora, vamos a una cuestión que tiene que ver con la lucha de las mujeres por jugar al fútbol, porque las mujeres también juegan al fútbol. Y cada vez más, y no comenzaron ahora. El fútbol femenino es un proceso que tiene 120 años. Entre el primer partido que disputaron las mujeres en los archivos de la FIFA, que fue organizado por la British Ladies Football Club de Londres en 1895. Estos ingleses, es verdad que inventaron el fútbol. Esa es la historia del fútbol femenino, y por eso tenemos que hablar de fútbol femenino. Porque el fútbol femenino es mucho más que las lindas gambas que las minas tienen cuando corren. Porque estas minas cuando corren y juegan también están jugando otro partido. Uh-huh. El fútbol siempre fue alejándose de las mujeres, a pesar de que había una disposición para poder practicarlo y también para poder disfrutarlo. Y en el año 1941, por ejemplo, vamos a ir a lo que dijo el gobierno brasileño. Por ejemplo, en Brasil se jugaba al fútbol en el año 1941. Dijeron, el fútbol femenino es un deporte que las mujeres no deben ejercitar por ser incompatible con su naturaleza. Garotas no juegan esta es la historia del fútbol femenino. Y en 1955 la Federación Alemana de Fútbol prohibió la práctica del fútbol femenino por considerarlo que la compatibilidad del deporte no era contraria a la naturaleza de la mujer. Yo creo que esa es la idea más extendida sobre el tema. Bueno. Sí, de que físicamente las mujeres... Recién, estas asociaciones entre el año 1979 y 1982 levantaron los vetos. 1 millón de mujeres juegan al fútbol en la Argentina hoy. 10 canchas de River llenas. Y el fútbol internacional a través de la FIFA tiene federadas a 30 millones de mujeres. Cuando nosotros pasamos por los barrios, en las canchas de alquiler, y sobre todo en el conurbano, que es donde se cocina el verdadero guiso de la historia, es común ver a un montón de pibas jugando al fútbol.
aparecen campeonatos de fútbol femenino, y esto es lo relevante. Autogestionado, organizado por las mismas mujeres, gambeta femenina, lady fútbol. Esto no aparece en ESPN, ¿eh? Esto no aparece en los canales de deporte. ¿La ESPN Mujer no aparece? No, no. Y estos campeonatos no tienen 10 equipos, tienen centenares de equipos por torneo. Y estos campeonatos sirven para emprendimientos autogestionados, de luchas comunes de las mujeres que trascienden al fútbol. Y acá está el partido que se juega. Sí, todo es político. Por ejemplo, la muestra más importante es la de la Villa 31, que tiene un equipo que se llama La Nuestra en la 31. Fútbol a lo femenino o la Asociación Femenina de Fútbol. Y este universo, a diferencia del universo masculino del fútbol, es un universo latente, vivo y creciente, porque tiene otra disputa, tiene una disputa social. Vamos a hacer una simple mención para que vos más o menos te ubiques la trascendencia del fútbol, no solamente en la Argentina, a partir de esto que fue un comienzo para empezar a desarrollar durante el año, de lo que es el fútbol a nivel mundial y cómo la Argentina está situado. Por ejemplo, los países más exitosos con respecto al fútbol femenino son Estados Unidos, Alemania y los países nórdicos. Entre el año 1991, cuando la FIFA aprueba los mundiales de fútbol femenino, y 2015 se disputaron 7 mundiales. Estados Unidos ganó 3 y llegó a la semifinal de todos. Alemania 2 campeonatos y 5 semifinales. Noruega ganó un campeonato, 4 semifinales, y Suecia logró 3 semifinales. Brasil ganó 7 campeonatos sudamericanos de los 8 que se disputaron, pero solamente en los mundiales pudo tener un segundo puesto. Y después en un mundial fue tercero. Salvo Alemania, ninguno de estos países ocupa un lugar destacado dentro del fútbol mundial. Las selecciones de Nueva Zelanda, Dinamarca y Noruega lograron a través de la lucha de la mujer equiparación de ingresos con las selecciones y los equipos de fútbol masculino. Sí. Y acá vamos a hablar de guita. Sí. Acá se discute el capital. ¿Por qué? Porque siempre los contratos con respecto al fútbol femenino han sido muchísimo más bajos que los masculinos. Eso no pasa en Alemania, por ejemplo. Un caso de otra índole son los Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un desarrollo muy lento de lo que es la liga de fútbol masculina. Tiene mucho capital, hay mucha guita invertida, mucho componente orgánico. Sin embargo, compite con otros deportes terribles que son, por ejemplo, el béisbol, Totalmente, el básquetbol. Sí, no tiene posibilidad. Claro. Pero tiene un sistema escolar, Estados Unidos, de fútbol femenino. Y también tiene mucha historia. ¿Por qué? Porque este desarrollo de fútbol femenino escolar empezó a dar sus frutos en Estados Unidos. Y acá aparece lo que es la estructura del deporte universitario. Hay 1.500 universidades en Estados Unidos que tienen equipos de fútbol femenino. Sí. Y hay jugadoras extraordinarias. Y hay jugadoras de primera línea. Las mejores son estadounidenses, sin duda. Son mujeres que se educaron en la universidad jugando al fútbol. Y que también constituyen parte del público y también han construido público. Y un mercado, que es un mercado potencial. En Estados Unidos hay mujeres que cobran de contrato en equipos de fútbol $3 millones por temporada. Y Estados Unidos tiene contratos y desarrollo particular. Por ejemplo, Estados Unidos es un país que tiene una relación muy conflictiva con la FIFA. ¿Por qué? Porque su esquema no es un esquema atado a los clubes, sino atado a las escuelas. Y establece las posibilidades igualitarias dentro del desarrollo del trabajo y la competencia. Las brechas salariales son enormes. Te vamos a dar un dato. Neymar, Sí. estrella del PSG. En el año 2017 su contrato fue de 37 millones de euros. Tranqui, Neymar, tranqui. Ese sueldo, 37 millones de euros, equivale al sueldo de las 1.693 futbolistas de las 7 principales ligas de mujeres del mundo. Un sueldo solo. Un sueldo solo. No hablemos de Ronaldo.
Bueno, mire usted. Ahora vamos a hablar para cerrar esto, porque ya se va a hacer un poco largo, acá hay mucho material. Tiene tiempo, dele. Vamos a hablar de las jugadoras de fútbol, vamos a hablar de casos puntuales. Jugadoras de fútbol, las grandes jugadoras, sí, por ejemplo. La verdad que desconocemos, Nombres, claro, porque son mujeres, porque son mujeres que forman parte del aparato de la desigualdad. ¿Cómo la vas a conocer? No me retes. Aparte si sí, no ya sé, pero ya si sé. no está buena. Es que pero aparte no está buena. No está buena. No, claramente, sí. ¿Qué querés, entiendo que el reivindiquemos punto, a Miguel Franco? Pero se Una pasa tipa de la poco favela. también. Se pasa poco. Por supuesto, porque acá hay una cuestión de decisión política Crónica para invisibilizar a pasa esa el mujer. campeonato de AFA de fútbol femenino. Bueno, vamos a hablar de una mujer, una jugadora de fútbol, simplemente la tomamos como síntesis para hacer una lectura, que es Marta Vieira da Silva. Marta. Nació en Brasil, en el estado de Alagoas, en el año 1986. Fue la mejor jugadora elegida por la FIFA 5 veces consecutivas entre 2006 y 2010 y también en el 2018. No es solamente esta mujer elegida como una estrella del fútbol femenino, sino que aparece otra que se llama Carli Lloyd, de los Estados Unidos. Pero acá hay una diferencia, acá vamos a la diferencia de clase. Por ejemplo, Carli Lloyd solamente jugó unos meses a préstamo afuera de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos pagan bien. Tienen contratos extraordinarios, similares a la de los hombres en las ligas. Jugó a préstamo en el Manchester City. Sin embargo, el caso de Marta Vieira da Silva es diferente porque jugó durante 15 años de los 19 de su carrera en equipos de Suecia y Estados Unidos. Porque las potencias del fútbol femenino, como te nombramos, no son las mismas que las potencias del fútbol masculino. Claro. Bueno, Marta Vieira da Silva juega en Suecia y su contrato es de $300.000 mensuales. En Suecia. Claro, en Suecia. Tranqui, Marta. En Suecia, que juega en un equipo que se llama Tireso. El Tireso es un club que perdió la Liga de Campeones frente a un equipo alemán que es el Wolfsburgo y tuvo que declarar la quiebra y fue descendido a la 4ª categoría. Porque en Suecia pasa eso, si los equipos tienen deudas y no son solventes, pierden la categoría. Los estados europeos le han dado gran importancia a lo que es el desarrollo de la infraestructura en el fútbol. Por ejemplo, los estadios femeninos de fútbol, donde se jugó la última temporada de fútbol femenino europeo, tienen capacidad promedio para 15.000 espectadores. Existe, por ejemplo, el estadio del Bern Arena y el KIF de Örebro, que tienen 15.000 butacas para ir a ver fútbol femenino. Sin embargo, los estadios más grandes de fútbol sueco tienen capacidad para 54.000 personas. Y esto tiene que ver con lo que también pasa dentro de la esfera del capitalismo en los países desarrollados, que hay una forma rezagada de desarrollo con respecto al fútbol femenino. En Argentina pasan otras cosas. Argentina es un país donde la estructura futbolera de los grandes clubes son determinantes para el desarrollo futbolístico de las mujeres. Sin embargo, aparecen casos importantísimos. Por ejemplo, aparecen equipos en ligas regionales que tienen, por ejemplo, nombres impensables y son organizaciones construidas desde la periferia de las grandes ciudades para la disputa del deporte. Por ejemplo, las Bonitas de La Plata. Hermoso, buenísimo. O las Mariposas de San Juan. Ahora, ¿por qué no aparecen Muy bien. estos partidos en los canales de cable? ¿Por qué no aparecen estas mujeres y aparece su disputa? Porque esta disputa es completamente diferente a la construcción programática que han tenido los equipos de fútbol institucionalmente en la Argentina. Porque los que los proscribieron, los que las ningunearon, hoy ven el negocio y quieren adueñarse de esta lucha que se dio por afuera, desde el valor enorme de mujeres que han planteado de que hay una posibilidad igualitaria con una pelota rodando,
y que lógicamente ven el negocio. Y el negocio no solamente de la AFA, el negocio también es de la FIFA, de las confederaciones, de los clubes que anticipan la renta a lo probable. De los sponsors. De los sponsors, de los intermediarios. Por eso, el próximo proyecto político, y acá el feminismo tiene que dar la verdadera lucha, es apropiarse de esto y estrangularlo. Porque estrangular eso es estrangular una disputa política, no solamente comercial e institucional, sino también social. Porque acá también hay una posibilidad, cuando las mujeres discuten a partir de un partido de fútbol otras cosas que pasan dentro de sus hogares, en su entorno común y en sus relaciones sociales, que el fútbol no quiere que pase. Que el fútbol masculino no quiere que se sepa, no quiere la exposición, no quiere la contradicción. Hay, y lo vamos a llevar adelante, el desarrollo durante este año, y te lo proponemos para que lo pienses, de lo que fueron los grandes agrupamientos barriales en la Argentina. Cuando el fútbol fue un emergente de la clase trabajadora, de su expansión, de la conformación de las organizaciones futboleras en la Argentina, de lo que pasó en Colombia, de su liga rebelde, que también incluyó a las mujeres, que nadie habla de la gran lucha de las mujeres en Colombia en la década del 50 y solamente se reivindica el equipo de Di Stéfano y el de la Liga Pirata, sí, cuando había otra cuestión que también se estaba disputando del lado de la mujer, de lo que pasó en lo amateur, en lo barrial, del negocio, del deporte profesional, que ya tiene un desarrollo, que tiene cuentas bancarias enormes, contratos espurios, pero también hay un desarrollo que ha dado la mujer por afuera, disidente, contradictorio, con muchos errores, con muchísimos errores que van a corregir. ¿Por qué? Porque la mujer plantea que el derecho conquistado tiene que estrellarse contra un sistema social que gira en la Argentina en torno a la exclusión de la misma manera que gira en el mundo, porque los beneficios producidos no son para los productores. Y confiamos que este tipo de disputa que dan adelante las mujeres en el tema del fútbol es plantearse delante de las conquistas para que no sean para pocos y para que sean para todas. Esta nota la robamos de una revista que se llama El Aromo, que es un mensuario cultural piquetero. La escribió Ricardo Maldonado. La nota se llama Queremos hacer esto que tanto nos gusta, la lucha de las mujeres por el fútbol. Y es una historia que al menos desde este lugar, desde el Nido del Cuco, creemos que tenemos que debatir, porque también a nosotros los hombres nos permite ser mejores. Las chicas enseñándonos cómo deben ser las cosas. Pasó Historias Robadas, Ariel Steven. www.nidodelcuco.com.ar, una revista con todas las letras.